Amigos, gracias por acompañarnos en su UPEA Televisión. Estamos transmitiendo desde nuestra casa matriz, Canal 25, Ciudad del Alto, para esta población, la ciudad de La Paz, el interior y el mundo entero a través de nuestras redes sociales. En este momento me encuentro con la magíster Irma Sandra Quispe. Ella es educadora de profesión, es parte del claustro docente de la Universidad Pública del Alto. Licenciada Irma, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Hablemos de educación en esta emergencia sanitaria. Bueno, muchísimas gracias por la invitación ante todo, aunque presta a responder a sus consultas. Los papás se están quejando, no saben qué hacer con las guaguas, dicen ya no soporto más. ¿Qué consejo educativo les daría, licenciada magíster Irma? Bueno, mire, efectivamente en las redes sociales se ve varias preguntas, se ve bastante agradecimiento de parte de los padres de familia hacia los profesores, hacia los educadores, que se dedican a la formación de sus niños, ¿verdad? Hay muchos papás que dicen, ya no lo soporto a mi hijo en casa, ya no sé qué hacer. Entonces, mire que es muy importante, es bastante importante seguir determinadas rutinas con los niños, ¿no es cierto? No por estar en etapa de cuarentena, por ejemplo, voy a, qué sé yo, acostar a mis niños a medianoche y que despierten también antes del mediodía, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que mantener los mismos horarios, tenemos que darles tareas para que se mantengan ocupados, porque de no ser así, vamos a empezar a fomentar en ellos hábitos indeseables, ¿verdad? Vamos a fomentar la flojera. Entonces, por eso es importante la organización del tiempo en casa. Y ahora que estamos, tal vez, papá y mamá juntos en el hogar, tenemos que distribuir tareas, ¿verdad? Papá y mamá. Y qué mejor que realizar actividades familiares, compartir este tipo de espacios. Alguien me preguntaba, sería bueno que juguemos, por ejemplo, qué sé yo, ajedrez, dominó, damas, qué sé yo. Parece un simple juego, pero en realidad con estas actividades que estamos haciendo, nos estamos dirigiendo hacia el razonamiento abstracto, ¿verdad? Entonces, este tipo de actividades familiares nos ayudan bastante para distraer a los niños, pero al mismo tiempo los estamos educando sin que ellos se den cuenta a través del juego. Magíster, hablemos de las tareitas que llegan a través de WhatsApp. ¿Está bien que haga el profesor este trabajo? Aunque es contraproducente la pregunta. ¿Por qué? Porque no hay de otra. Pero su opinión es muy importante, Magíster. Bueno, precisamente la UNESCO, debido a esta pandemia del coronavirus, si ingresamos a su página, ha publicado una serie de herramientas, una serie de aplicaciones, que son alrededor de 100 y algo más, dirigidas hacia la educación virtual. Mira que es bien importante, ¿verdad? Lamentablemente, nuestro contexto no está preparado para asumir todavía ese tipo de retos. Entonces, le puedo hablar con experiencia. Hay muchos centros infantiles, por ejemplo, donde muchas mamás no saben utilizar el WhatsApp, y yo he topado con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Me preguntaba alguna mamá, ¿y cómo hago para escribirle a la profesora alguna pregunta? Alguna vez me consultaba, por ejemplo. Entonces, no todos estamos en las mismas condiciones, y por eso el Ministerio de Educación, tomando en cuenta estas quejas, se decidió pues que hagamos un status quo, ¿verdad? Que dejemos de enviar como docentes tareas vía online, ¿verdad? Porque muchas veces los profesores, los educadores confunden la educación virtual y piensan que simplemente es enviar alguna tarea vía WhatsApp y que el estudiante te responda por este medio, ¿verdad? Cuando la realidad es que la educación virtual es mucho más rica. Los docentes tenemos la obligación de utilizar estas aplicaciones y estas herramientas de manera interactiva, de modo que los estudiantes entiendan los contenidos.
Entonces no se trata de simplemente mandarles tareas y tareas y tareas que al final el niño no lo va a ver bien, ¿verdad? No lo va a aceptar, no lo va a asimilar, simplemente va a realizar una canción tal vez por obligación, no porque realmente quiera, ¿verdad? Entonces es un aprendizaje al vacío. ¿Qué hacemos en la práctica, licenciada? ¿Qué podemos hacer? Es inevitable, claro, se va a aburrir, ¿no? Pero están ahí las tareas. Exacto. Por WhatsApp. Y un papá o una mamá debe ¿qué? Amoldarse, acomodarse pues a las circunstancias. Exacto. Entonces, si bien estas tareas van a ser mal vistas o tal vez no van a ser aceptadas por los niños, ya, porque es muy importante el contacto físico, la relación entre docentes y estudiantes, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como papás también es contribuir a esta labor, ¿verdad? Ya sea que el profesor o la profesora, como usted decía, me manda por WhatsApp la tarea de que tengo que grabar a mi niño haciendo algunas canciones, lo que yo tengo que hacer es, como papá, impulsar el gusto por estas actividades, reforzar con otras actividades, ¿verdad? Qué sé yo, hay varios tutoriales en YouTube, por ejemplo, que es una de las herramientas que se está utilizando, ¿verdad?, para el aprendizaje autodirigido. Entonces, puedo acceder a este tipo de herramientas también yo como papá para reforzar la labor del docente desde la casa, ¿verdad? Entonces, me tengo que dar el modo como papá, como mamá, para contribuir a la formación, o sea, no dejar solamente que esta labor sea paulatina, no sé, simultánea, tiene que ser algo compartido. Docentes y padres de familia tenemos que trabajar de manera conjunta en esta labor. Entonces, tenemos que darnos el modo, ¿verdad?, para hacer gustar de estas actividades. Lice, a ver, no quiero ser catastrófico, sé que la gente me va a odiar, normal. Si no pudimos hacer lo que usted dice, ¿no?, trabajar entre papá y profesor, ¿ya?, cuando las cosas eran normales antes del coronavirus, ahora se hace un poco más distante. El profesor tiene problemas para contactarse por WhatsApp con los padres de familia. Menudo dilema, magister. Exacto. Por eso es que incluso en alguna conversación que habíamos tenido con algunas mamás precisamente, yo les sugería que volvamos a los juegos tradicionales. Si bien, por ejemplo, no podemos tal vez acceder incluso a Internet, como ya al principio lo había manifestado, es muy complicado pues que pueda acceder a YouTube, ¿verdad? Si no tengo peor si no tengo Internet en casa. Pero por lo menos puedo practicar con mis niños juegos tradicionales de antaño, ¿verdad? En mi patio, qué sé yo, dibujar un avioncito, jugar a la rayuela. Esto, quieras o no, también es parte de la educación, es parte de la motricidad gruesa. Y con eso que estoy haciendo, estoy educando a través del juego, ¿verdad? Entonces, a los papás lo que hay que aconsejarles es que pues desempolven todos los conocimientos que ellos tienen, cómo aprendieron en antaño, ¿verdad? Y lo apliquen también con sus hijos, ¿verdad? Jugar al trompo, a la cuerda, o sea, tienen varias alternativas. Tienen que ver que el juego es parte del aprendizaje. Y si bien yo no puedo acceder a las redes sociales, ¿verdad?, esa debe ser mi mejor alternativa. Yo me divierto como papá, pero al mismo tiempo mis hijos también están aprendiendo, sin darse cuenta, ¿verdad? Tengo que darme alternativas. No puedo dejar que mis hijos estén en casa simplemente viendo la televisión, donde hay una lluvia de información que muchas veces los niños no saben discernir. Y con el tema del coronavirus hay un estrés que no solamente está pasando por nosotros los adultos, sino también por los niños. Entonces es importante que nos encaminemos hacia este tipo de actividades, ¿verdad? Si no tengo acceso a las redes, por lo menos para que los niños estén distraídos en casa, ¿verdad? Y de ese modo también estoy logrando que los padres mejoren su comunicación y su relación desde la casa. Hablemos de la educación en pregrado y posgrado más. ¿Cómo andamos en
ese nivel académico en cuanto a la educación, al tipo de educación que ya debemos de adoptar. Muchos hablan, amigos, quienes nos siguen por Canal 25, que va a cambiar el sistema de educación en el mundo entero. Bueno, en el tema del posgrado, por ejemplo, hace ya más de 12, 13 años atrás, acá en el país, en Bolivia, no tenemos problema con el tema de acceder a diplomados, especialidades. Entonces, las universidades ya cuentan con plataformas virtuales para este tipo de capacitaciones. Entonces, no habría mayor problema, pienso yo, en el tema de posgrado. Ahora, para el caso del pregrado, efectivamente la ONU, la UNESCO, están proponiendo como principal alternativa la educación virtual. Sin embargo, en nuestro país tenemos que ser realistas, ¿verdad? No todos tenemos conectividad en casa. Es nuestra principal. No todos tenemos el hábito para utilizar Internet y no todos estamos capacitados para ello. Entonces, es realmente una barrera muy grande el tema de la universalización de Internet. Entonces, como principal alternativa, pienso que en etapa ya de post-cuarentena, como país, debemos buscar otro tipo de estrategias, porque si nos pasamos de lleno de la educación presencial a la educación virtual, estaríamos cometiendo un suicidio. Va a ser un error garrafal porque no todos vamos a estar al mismo nivel, ni docentes, ni estudiantes, y mucho menos los padres de familia. En ese sentido, yo optaría y sugeriría que se adopte la educación semipresencial, o también conocida como e-learning, ¿verdad? Que es la fusión entre la educación presencial y la educación virtual. Esto no implica, por ejemplo, que se reduzca la carga horaria, ¿no? Lo que implica es que los docentes tenemos que organizarnos de modo que las clases sean un 50% teóricas, que podrían ser presenciales, y el otro 50% que tendrían que ser prácticas o vía Internet. De ese modo, lo que estamos haciendo es evitar las conglomeraciones. Estamos evitando que los estudiantes pasen mucho tiempo en aula, ¿verdad? Y al mismo tiempo estamos generando en los estudiantes un aprendizaje más autónomo, más autodirigido. Entonces tenemos que ir paso por paso. No podemos hacer un salto tan drástico de lo presencial, como le digo, a lo virtual. Eso sería catastrófico. Y no todos vamos a estar al mismo nivel, ni docentes ni estudiantes. Y lo que usted diagnosticaba, Magister, ¿no? El hecho de que yo como estudiante entienda cómo utilizar el e-learning, ¿ya? Y el docente de igual manera. Sí, bien es cierto que tenemos problemas en la etapa escolar. En la etapa escolar, el papá debe poner de su labor increíblemente, debe apoyar, ¿no? Día y noche. En pregrado usted dice que estamos ahí, y en posgrado no tenemos algún problema. Podríamos discutir ese tema también. Pero, por favor, englobemos en cuanto a la educación general que vamos a tener ahora, después y antes de lo que es coronavirus. Va a cambiar, ¿cierto? No va a ser lo mismo, ¿cierto? O vamos a volver a lo habitual que se conoce, Magister. Por favor, su opinión es muy importante. No vamos a volver a lo mismo. La etapa post-cuarentena que vamos a vivir definitivamente no va a ser igual. Los mismos padres van a desconfiar de enviar a sus niños a las unidades educativas. Los mismos universitarios van a temer por su seguridad, ¿verdad? Por el temor a tal vez contagiarse de este virus. Los mismos docentes vamos a pasar por la misma situación. Entonces tenemos que buscar diferentes estrategias que garanticen, ¿verdad?, que esto no se salga de las manos. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas y la policía están utilizando cámaras de desinfección,
¿verdad? Lo cual como estrategia para las instituciones educativas no me parece nada raro que lo empecemos a utilizar, ¿verdad? Y desde casa los papás en esta época tenemos la obligación de enseñar a nuestros niños, especialmente los más pequeños, a cuidarse de este virus, pero también a cuidar a los demás. Lo importante que es el cuidado, el hábito más bien del lavado del codo la parte posterior del codo para toser, etcétera. Tenemos que trabajar en ese tipo de hábitos, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente la situación no va a ser la misma. Tenemos que cambiar estos hábitos. En el caso de los centros infantiles, por ejemplo, así como se está sugiriendo en las casas, y pienso que tampoco sería nada loco aplicarlo en los colegios y en las universidades, sacarnos los zapatitos, ¿verdad? Y utilizar pantuflas o chinelas para poder ingresar a las instituciones educativas. Y que dispongamos de varios sanitizadores, ¿verdad? Para la desinfección de manos con alcohol en gel, por ejemplo. O sea, hay varios cambios que vamos a tener que asumir de ahora en adelante. Definitivamente nuestra vida no va a ser igual ni dentro ni fuera de la casa, y mucho menos dentro y fuera de las instituciones educativas. Magister, ya estamos en el epílogo de la conversación que tuvimos con usted. Sáqueme de dudas. El ministro sostuvo que en principio está prohibido dar tareas. Dijo ahora que sí, que no. ¿Qué información tiene? Disculpe. ¿Se puede dar tareas? ¿Los profesores pueden dar tareas a los escolares? ¿No? Lo último que escuché en las noticias, ¿verdad?, fue que no se puede dar tareas, ¿verdad? Precisamente por las quejas que hubo acerca de que no todos tienen acceso a Internet, mucho menos a WhatsApp, ¿verdad? Como le digo, hay muchos papás que no saben ni siquiera cómo se utiliza esta aplicación. Entonces, por el momento, aún no se tiene noticias de parte del gobierno acerca de cómo se va a asumir el tema de la educación en la etapa post-cuarentena, lo cual es muy alarmante y muy preocupante. A la fecha, por ejemplo, ya se debería estar desinfectando, ¿verdad?, las instituciones educativas en coordinación con la gobernación y la alcaldía, pero no se oye este tipo de noticias. Entonces, realmente estamos muy alarmados. Al menos yo como madre de familia me siento muy preocupada por esta situación. Vulnerable. Muy vulnerable, exacto, porque no se sabe cómo vamos a enviar a nuestros niños nuevamente a las instituciones educativas. Entonces me parece que ya se tiene que poner las cartas sobre la mesa en relación a este tema, porque pienso que no se puede contraponer el derecho a la salud sobre el derecho a la educación. Es cierto, me parece que es el debate que ahora también tiene que entrar en boga, porque no podemos pasar de una etapa de cuarentena inmediatamente a realizar nuestras labores de manera normal. Entonces seguramente este también va a ser un proceso paulatino, ¿verdad? Lamentablemente el tema de la educación siempre se deja a segundo plano, y como lo plantea la misma UNESCO, hay muchas familias, por ejemplo, que posiblemente su economía sea buena, y pues van a nivelar a sus niños, ya sea a través de clases particulares, o ya lo estarán haciendo tal vez vía internet, ¿cierto?, inscribiendo a sus niños en clases de inglés, de danza, qué sé yo. Pero hay otros niños que no tienen esas posibilidades, y realmente el tema de la educación va a generar en el mundo grandes desigualdades sociales, ¿verdad? Entonces, mire que en nuestro país no se está tomando en cuenta ese tipo de variantes. Estamos generalizando y pensamos que todos tenemos la misma economía, que todos aprendemos igual, que tenemos los mismos estilos de aprendizaje, y no es así, ¿no es cierto? Entonces, como usted ya lo manifestaba, hay mucha tela que cortar. Magister, muchas gracias, gracias de veras, vuelvo a repetir, por su aporte. Su despedida, ¿y algo más que quiera puntualizar? Le vuelvo a decir, no sea la última vez que nos podamos contactar de esta manera. La vamos a convocar, por favor, para poder tratar otros temas. Exquisito lo que usted dijo. Muchas gracias. Su despedida, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a UPEA TV. Agradecida por esta entrevista, como les digo.
Siempre es importante conocer puntos de vista diferentes en relación a este tema, sobre todo. Como les digo, no podemos contraponer el derecho a la educación, sobre la salud, perdón. Ambas son importantes. Y pongámonos las manos a la obra para continuar con estos procesos educativos en las universidades y en los colegios. Demos alternativas. No seamos tan caóticos y críticos y decir que pues tenemos que cortar esta relación docente-estudiante de golpe, ¿verdad? Tenemos que ir paso por paso. Tiene que haber bastante predisposición de parte de los estudiantes también para que esto podamos salir del coronavirus sin mayores problemas. UPEA Televisión.